Video de valoración correspondiente a la semana 4. A continuación, les voy a proporcionar el siguiente material para efectos de la reflexión que les voy a solicitar y que va a contar para su evaluación de su semana 4. Nuestro libro de texto nos comparte la siguiente información. ¿Qué debemos entender en cualquier situación en la que las leyes hagan que la sociedad desobedezca como una necesidad? ¿Acaso la desobediencia a una norma que atente contra los derechos humanos es una situación importante? Nuestro libro de texto nos marca lo siguiente. La desobediencia es un acto natural en las personas que no lo debe de justificar, pero sí lo debe de explicar. Nos dice Marcone en su texto en el 2009 que el desobedecer las leyes en un ejercicio de resistencia a las imágenes de autoridad ha ido transformando a la sociedad a lo largo de la historia. En su momento, estos individuos conjuntados en grupos eran conocidos por primera vez como rebeldes, o también se les conocía como revolucionarios o como resistentes, por lo que el mismo Marcón hace una comparación como hoy en día se conocen a estas personas y el concepto ha evolucionado y ha cambiado. Ahora, este tipo de personas son catalogadas como miembros de la desobediencia civil. También hay otras aportaciones importantes que nos dan otros autores. Se podría definir a la desobediencia civil como una desobediencia social y aquel acto de protesta en lo sociopolítico y contra la ley, así como la expresión de reclamo de justicia para la ciudadanía que se ve afectada por las decisiones de las altas esferas que conforman las autoridades en un principio. Algunas de las protestas podrían, bajo la visión de algunos, estas sustentadas y fundamentadas en hechos o incluso en el imaginario de lo que presuntamente pasa en esas esferas criticadas por los miembros de la desobediencia. No obstante, los actos que les llevan a perpetrar el desacuerdo político, social o económico es lo que los mueve y podría traspasar límites en distintas índoles, como puede ser en el terreno de los derechos humanos. Tenemos otro autor que nos da aportaciones importantes. Él es Dworkin. Él, en su libro, en el año 2002, nos dice que sostiene que nadie tenía que obedecer la ley por el simple hecho de serlo, ya que el razonamiento jurídico no podía despegarse del razonamiento moral. La cuestión recae en que este último, se refiere al razonamiento moral, no se va a basar en una moral objetiva e universal de obligada adopción para las personas, sino que debe de encontrarse un soporte en la construcción de principios que sostengan
los preceptos morales. De igual manera, tenemos otra aportación importante que nos marca nuestro libro de texto, y es la de una persona, Bertrand Russell, expresidente de los Estados Unidos, quien aseguraba que si se deseaba que la ley fuese respetada, ésta debía de tener consideraciones de respeto de aquellos que estaban sujetos a su jurisdicción, y que si el Estado elaboraba las leyes, entonces serían diseñadas a su conveniencia, por más que existieran medios que alzaran la voz contra el interés privado. Estos elementos nutrirían a los desobedientes a levantar la voz y tratar de formar parte de forma pacífica o con choque para exponer o imponer sus ideas de manera respectiva. El ejercicio es bueno hasta que se afecta a terceros violando derechos y garantías individuales, que no tendrían que ser transgredidos. Al hilo de esto, sin embargo, Marcón nos vuelve a aportar algo al respecto y nos dice que se resalta que el derecho que debe de tener una persona implica el derecho a desobedecer la ley que lo vulnera. Hay que considerar la clásica frase: la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Definición que muestra la limitante que los desobedientes tendrían que tomar en cuenta antes de violar leyes o derechos humanos en su cruzada por criticar o ignorar a la vez a otros más. Finalmente, cabe señalar que distintas voces han manifestado que la desobediencia civil ha logrado con su presión constante en varios rincones del mundo que muchos de los derechos humanos que puedan ahora ser una realidad dentro de lo que considera la misma Organización de las Naciones Unidas. Una de esas voces, la de Laura Catalán, asegura que es la expresión simbólica de la aspiración de la sociedad a autogobernarse, a expandir sus derechos y a desobedecer las leyes que fueron dictadas como si la propia sociedad las hubiera dictado. Subrayando que si descartamos esta posibilidad, estaremos lejos de conseguir una sociedad plural democrática. No sin antes aclarar que la mejor manera de hacerlo es de manera pacífica. Eso es lo que nos aporta por último Laura Catalán. Aportaciones muy valiosas con relación al tema que abordamos. Y a continuación van a contestar la siguiente pregunta. Elabora una reflexión en donde consideres y describas cuáles fueron las aportaciones respecto del tema de Marcón en el 2009 a través de su libro. Aportaciones también de The Working en el 2002. Aportaciones de Bertrand Russell y aportaciones, por último, de Laura Catalán.
Bien, jóvenes, espero sus respuestas. Sin más por el momento, agradezco la atención a este video de valoración y no olviden, por favor, las personas que asistieron a Zoom de clases, señalar su asistencia, la cual la voy a empatar con las fotos que tengo de asistencia, por lo que les pido honestidad de su parte. Bueno, si tienen alguna duda, la seguimos resolviendo en clases el día jueves. Agradezco su atención y que tengan excelente día. Gracias.